El viento rugía sobre los acantilados de la salvaje costa irlandesa, arrastrando el eco de antiguas leyendas y el murmullo de oraciones olvidadas. En las profundidades de sus bosques y en la cima de sus colinas sagradas, los druidas encendían hogueras en honor a sus dioses, mientras la bruma matinal cubría la isla como un velo de misterio. Era un mundo de guerreros y sacerdotes paganos, donde la sangre de los sacrificios se mezclaba con la lluvia y los cánticos resonaban en la espesura. Pero en ese reino de sombras, una luz estaba por encenderse. Aquel que la traería no era un rey ni un conquistador, sino un hombre que había llegado a Irlanda como un esclavo. Su nombre era Patricio, nacido en Britania, hijo de una familia noble romana, destinado a una vida de privilegios y comodidades. Pero el destino, o más bien la providencia, lo arrancó de su hogar en la juventud, encadenándolo en una tierra extranjera donde sería sometido a trabajos forzados. Lo que para otros habría sido una condena, para él se convirtió en un llamado. Las noches heladas y los días interminables como pastor lo llevaron a buscar refugio en algo más grande que su sufrimiento. En la soledad de las montañas, mientras vigilaba los rebaños de su amo, su alma aprendió a escuchar la voz de Dios. Y cuando al fin logró escapar, su corazón ya no le pertenecía a sí mismo. Un sueño, un mandato divino, lo llamó a regresar. No como esclavo, sino como apóstol. No como víctima, sino como salvador. Su retorno no fue fácil. Irlanda no era un lugar donde los extraños fueran bienvenidos, y menos aún aquellos que predicaban un Dios único en una tierra dominada por deidades ancestrales. Pero Patricio no temió. Se presentó ante los reyes, desafió a los druidas, iluminó las colinas con el fuego de la Pascua y convirtió con su palabra y su ejemplo a un pueblo que jamás había conocido la cruz. Esta es la historia de San Patricio, el esclavo convertido en obispo, el extranjero que hizo de Irlanda su hogar, el hombre que enfrentó la oscuridad con la luz de la fe y cambió para siempre el destino de una nación. La brisa marina traía el aroma de la sal y el murmullo de las olas a la costa de Britania. Era una tarde tranquila, el sol se reflejaba en las aguas del mar y los niños jugaban entre los pastizales mientras los hombres terminaban sus faenas del día. Entre ellos, un muchacho de 16 años corría despreocupado, ignorando que su mundo estaba a punto de ser arrancado de raíz. Patricio había nacido en una familia noble. Su padre, Calpurnio, era un diácono de la iglesia y funcionario del Imperio Romano, y su abuelo, Potito, había servido como sacerdote. La fe cristiana formaba parte de su linaje, pero él no la vivía con fervor. No era un incrédulo, pero tampoco un devoto. Para él, la vida era sencilla y cómoda, sin amenazas más allá de las preocupaciones cotidianas de su hogar. Pero la tempestad siempre acecha cuando el hombre baja la guardia. Aquella noche, la tranquilidad de Britania se vio interrumpida por el estruendo de gritos y el silbido del acero desgarrando la carne. Los piratas irlandeses descendieron sobre la aldea como lobos hambrientos. Eran salvajes, guerreros con cuerpos marcados por cicatrices y vestimentas de cuero endurecido. Atacaron con brutalidad, saqueando hogares y arrastrando consigo a cuantos prisioneros pudieran tomar. Las llamas consumieron las casas, el humo ascendió al cielo como una plegaria desesperada, pero ningún dios romano acudió en su auxilio. Patricio, aún adormilado, despertó por los gritos de su madre. Intentó correr, pero unas manos callosas lo sujetaron por el cuello y lo lanzaron al suelo. Sintió la presión de una bota sobre su espalda, y en ese instante comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Fue encadenado junto con otros cautivos y conducido a la costa. Durante el trayecto, el miedo lo paralizaba, y cada paso le recordaba que lo que una vez había sido su hogar no era más que cenizas en la memoria. Al llegar a la playa,
vio los barcos vikingos anclados en la bahía, con sus velas negras ondeando como estandartes de muerte. Los prisioneros fueron arrojados en las bodegas de la embarcación. Allí, en la penumbra, con el hedor de la desesperación impregnando el aire, Patricio comprendió su destino. Sería llevado a una tierra extranjera, vendido como esclavo, condenado a una existencia de servidumbre. Durante días, las olas golpearon el casco del barco mientras la embarcación se alejaba de Britania. El mar se convirtió en una prisión sin barrotes, donde la esperanza se desvanecía con cada ola. En las noches, los cautivos susurraban oraciones, pero Patricio solo podía pensar en su familia, en su hogar, en la libertad que le habían arrebatado. El hambre y el frío calaban en sus huesos, y más de un prisionero sucumbió a la desesperación antes de que la embarcación tocara tierra. Cuando finalmente llegaron a su destino, la visión que lo recibió era la de un mundo ajeno y hostil. Irlanda. Una isla de colinas interminables, bosques espesos y un cielo gris que parecía aplastarlo todo. Pero lo que más lo marcó fue la gente. Eran diferentes, sus ropas, su lengua, sus dioses. Todo en ellos hablaba de un pueblo que no conocía a Cristo, que veneraba fuerzas antiguas y crueles. Patricio fue arrastrado junto con los demás prisioneros hasta un mercado de esclavos. Allí, los hombres eran examinados como ganado, sus cuerpos manoseados por mercaderes que determinaban su precio. Finalmente, un señor de aspecto imponente, con una túnica de piel de lobo y un collar de oro, se detuvo frente a él. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Este servirá para los rebaños, tiene cuerpo de pastor». Con esas palabras, su destino quedó sellado. Había sido comprado como un esclavo. El muchacho noble de Britania, hijo de un diácono y nieto de un sacerdote, fue llevado lejos, a las montañas, donde comenzaría una vida de soledad y servidumbre. Sus días de libertad habían quedado atrás, y ahora su única compañía serían los animales que debía cuidar y el silencio interminable de la tierra desconocida. Los primeros días fueron insoportables. Las noches eran frías y la comida escasa. Su dueño, un jefe tribal llamado Milchu, no mostraba piedad hacia los esclavos. Las órdenes eran pocas pero claras: cuidar el rebaño o enfrentar el castigo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Patricio comenzó a cambiar. Aprendió el idioma de sus captores, entendió sus costumbres y observó los rituales de los druidas. Pero, sobre todo, comenzó a orar. Al principio, con el resentimiento de un hombre que clama justicia. Luego, con la humildad de quien ha perdido todo y solo tiene a Dios. Las colinas irlandesas se convirtieron en su santuario. En la soledad del pastoreo, su corazón encontró consuelo en la oración. Hablaba con Dios en cada amanecer, en cada anochecer, en cada tormenta que azotaba la tierra. Su fe, que antes había sido tibia, ahora ardía con un fuego que ni la esclavitud podía apagar. La semilla del santo comenzaba a germinar. Las colinas de Irlanda se extendían bajo un cielo gris perpetuo, donde los vientos soplaban con la furia de una tierra indómita. Allí, entre montañas cubiertas de brezos y valles envueltos en neblina, un joven esclavo pastoreaba ovejas bajo la lluvia incesante. Patricio había perdido la cuenta de los años que llevaba cautivo. El muchacho noble de Britania, que una vez vivió entre la comodidad de su hogar y los murmullos suaves de los rezos en la iglesia, ahora dormía sobre la roca fría y comía lo mismo que los animales que cuidaba. Su dueño, Milchu, un señor de la guerra irlandés, lo trataba con la misma indiferencia con la que miraba sus rebaños. Patricio no era más que una herramienta en sus tierras, un esclavo más entre los muchos que servían en silencio. Pero si su cuerpo estaba encadenado a la servidumbre,
Su alma había encontrado la verdadera libertad, porque en la soledad de los campos, en las largas noches bajo la luna helada, Patricio había aprendido a hablar con Dios. Antes de su captura, la fe había sido para él una herencia, una costumbre más que un refugio. Pero en su desesperación, en la miseria de la esclavitud, su oración se convirtió en su única compañía. Pasaba horas en conversación con Dios, elevando su espíritu más allá de los barrotes invisibles de su opresión. En su aislamiento, en su hambre, en su frío, encontró lo único que ningún hombre podía arrebatarle: la presencia divina. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Una noche, después de un día agotador, Patricio cayó en un sueño profundo. Pero aquella no fue una noche común. Dios le habló. En su visión, vio un barco anclado en una bahía desconocida. Su silueta oscura se mecía suavemente con el oleaje, y una voz, clara como la luz del amanecer, resonó en su interior. «Tu barco está listo. Levántate y marcha». Patricio despertó con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía dudas. Aquello no era un sueño ordinario. Era un mandato. Sin pensarlo dos veces, sin esperar la luz del alba, se puso en pie y abandonó el lugar donde había estado cautivo por 6 años. Huyó en la oscuridad, guiado solo por la fe. Los caminos eran traicioneros. Caminó durante días, cruzando bosques densos, sorteando pantanos y ríos helados, esquivando patrullas de guerreros celtas que podrían devolverlo a la esclavitud o incluso matarlo. Su estómago estaba vacío, sus pies sangraban por la dureza del terreno, pero cada vez que su cuerpo flaqueaba, recordaba la voz que había escuchado: «Tu barco está listo». Finalmente, después de casi 200 millas de caminata, llegó a la costa. Y allí, ante sus ojos incrédulos, vio la escena exacta de su sueño: un barco anclado en la bahía. Se acercó, tambaleante, cubierto de barro y con la ropa hecha jirones. Era un esclavo fugitivo, un extraño en una tierra de guerreros desconfiados. Los marineros lo miraron con recelo cuando les pidió que lo llevaran con ellos. «No llevamos esclavos en nuestra embarcación. Márchate antes de que te entreguemos a tu amo». Las palabras fueron un golpe seco. Había llegado tan lejos. ¿Sería rechazado ahora? Patricio se apartó con el corazón encogido, pero en lugar de rendirse, cayó de rodillas y comenzó a orar. No rogó a los hombres, sino a Dios, el mismo Dios que lo había guiado hasta allí. Los marineros lo observaron en silencio. Algo en aquel joven, en su determinación, en la forma en la que su boca murmuraba palabras en un idioma desconocido, les inquietó. Uno de ellos se volvió hacia el capitán y murmuró algo. Unos minutos después, un marinero se acercó y le hizo una seña. «Sube. Si puedes valerte por ti mismo, tendrás tu lugar en la tripulación». Patricio no respondió. Solo asintió, sabiendo que era Dios quien le abría las puertas del mar. El barco zarpó con el viento a favor, alejándose de la tierra de su esclavitud. Las costas de Irlanda se fueron desdibujando en el horizonte, pero en su corazón algo le decía que aquel capítulo aún no estaba cerrado. El mar había sido su liberación, pero no su destino final. Cuando el barco que lo rescató de la esclavitud atracó en las costas de Britania, Patricio sintió que, por primera vez en años, su cuerpo ya no estaba encadenado, pero su alma seguía inquieta. Regresar a su hogar fue como despertar de un sueño largo y turbulento. Su familia lo recibió entre lágrimas, maravillada de que el hijo que creían perdido hubiera vuelto con vida. Pero Patricio ya no era el mismo muchacho que había sido arrebatado de su hogar aquella noche de terror. Había dejado atrás la arrogancia de su juventud y, en su lugar, había abrazado una humildad forjada por el sufrimiento y la oración. Los primeros días fueron extraños.
Su madre insistía en que descansara. Su padre quería que retomara la vida que había dejado. Pero Patricio no podía. Algo lo inquietaba. En sus oraciones sentía que su camino no terminaba allí, que su libertad no era un regalo sin propósito. Algo más grande lo esperaba. Entonces, una noche, el sueño volvió. En su mente, vio la isla de Irlanda, aquella tierra que había sido su prisión. Pero no la veía como un esclavo temeroso, sino con una claridad nueva. Y en medio de la visión, escuchó voces. Eran cientos, miles, que se alzaban desde aquellas tierras salvajes, voces que clamaban por él. Regresa, muchacho santo. Camina entre nosotros una vez más. Patricio despertó con un sobresalto. Sabía lo que significaba. Era un llamado, no un simple deseo, no un anhelo personal. Dios lo estaba enviando de vuelta a la misma tierra que lo había quebrantado, pero esta vez no volvería como esclavo, volvería como apóstol. Por días meditó sobre la visión, resistiéndose a lo que parecía una locura. ¿Cómo podía regresar al lugar donde había sufrido tanto? Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte ardía el mandato en su corazón. Finalmente comprendió que debía prepararse. No podía presentarse en Irlanda como un hombre común. Necesitaba convertirse en un soldado de Cristo. Así fue como abandonó su hogar nuevamente, pero esta vez por elección propia. Viajó a la Galia, donde se puso bajo la tutela de obispos y monjes que le enseñaron las Sagradas Escrituras, la teología y la disciplina espiritual. Durante años, estudió con fervor, absorbiendo el conocimiento de la fe, fortaleciendo su espíritu y preparándose para el día en que regresaría. Fue en este tiempo que Patricio conoció a Germán de Auxerre, un obispo sabio que se convirtió en su mentor. Germán reconoció en él no solo a un hombre de fe, sino a un líder, un pastor destinado a guiar un pueblo. Los años de preparación templaron su espíritu. En los monasterios de la Galia aprendió latín, profundizó en la doctrina cristiana y meditó en las Escrituras. Pero en su corazón nunca dejó de escuchar las voces que lo llamaban desde Irlanda. Finalmente, cuando consideraron que estaba listo, Patricio fue ordenado obispo. En el momento en que la mitra fue colocada sobre su cabeza y el báculo puesto en su mano, supo que su destino estaba sellado. Ya no era solo un hombre, era el mensajero de Dios para Irlanda. Aquel mismo día, mirando al horizonte, murmuró una oración. Señor, me diste la libertad, ahora te la devuelvo. Llévame donde me necesites. Y con su fe como armadura, con la cruz como su estandarte, se preparó para volver a la isla que lo había hecho esclavo, pero esta vez para liberarla. Los barcos zarpaban hacia Irlanda con vientos favorables. Patricio no iba solo. Con él viajaban sacerdotes, misioneros y discípulos que compartían su fervor. Sabía que la tierra que pisaría era hostil, que enfrentaría resistencia, que los druidas y los reyes paganos no aceptarían fácilmente la verdad que traía. Pero no temía, porque esta vez no era un joven esclavo, era un enviado del cielo. Las aguas del mar de Irlanda rompían contra la proa del barco que avanzaba con determinación hacia la costa. El viento azotaba las velas y el cielo encapotado presagiaba tormenta, pero el corazón de Patricio no vacilaba. Su destino estaba escrito, y nada en la tierra, ni hombre ni bestia, lo detendría. Cuando finalmente pisó la isla, el aire frío de la madrugada le recordó la primera vez que había llegado allí, encadenado y temeroso. Pero ahora no era un esclavo, sino un mensajero de Dios. Tras años de preparación, había regresado no para servir a los druidas y sus reyes paganos, sino para anunciarles la verdad del único Dios verdadero. Sabía que no sería fácil. Los druidas dominaban la espiritualidad de Irlanda. Eran sacerdotes y magos,
guardianes de los antiguos rituales, consejeros de los reyes y temidos por el pueblo. Su poder era tan profundo como las raíces de los robles sagrados en los que realizaban sus ceremonias. Si Patricio quería convertir Irlanda, debía enfrentarse a ellos. Y su primer desafío no tardó en llegar. Era la noche de la gran fiesta de Beltane, la celebración celta, donde los druidas encendían un fuego sagrado en la colina de Tara, la más alta y sagrada de toda Irlanda. Ningún otro fuego debía arder en la isla hasta que su ritual estuviera completo. Pero Patricio, desafiando la tradición, ascendió a la colina de Slane y, en la oscuridad, encendió un fuego aún más grande. Las llamas se alzaron contra el cielo como un desafío abierto. El resplandor se extendió por toda la región y la noticia llegó hasta los oídos del alto rey, Laogaire, quien montó en cólera. Acompañado por sus druidas y guerreros, partió de inmediato hacia la colina de Slane, dispuesto a castigar al responsable. Cuando el rey y sus hombres llegaron, encontraron a un hombre de túnica sencilla, con un báculo en una mano y la cruz de Cristo en la otra, de pie frente a la hoguera que iluminaba la noche. Sus ojos brillaban con una certeza que desconcertó a los presentes. «¿Quién eres para desafiar nuestras leyes?», bramó el rey. Patricio no se inmutó. Su voz resonó clara y firme. «Soy un siervo del Dios Altísimo, el creador de todo lo que existe. Este fuego que arde aquí no podrá ser apagado, porque es la luz de Cristo y su reino nunca tendrá fin». Los druidas rieron con desprecio, pero el rey guardó silencio. Había algo en aquel hombre que le inquietaba. Uno de los druidas, sintiéndose amenazado, avanzó y conjuró un hechizo, tratando de apagar las llamas con su poder, pero el fuego permaneció intacto. Frustrado, intentó maldecir a Patricio, pero su voz se ahogó en su garganta. El druida cayó al suelo, retorciéndose en agonía, hasta que la muerte lo reclamó. El rey y sus consejeros quedaron atónitos. Jamás habían visto a un druida caer de esa manera. Algunos retrocedieron, murmurando entre sí que aquel hombre debía ser un mago aún más poderoso. Pero Patricio no usaba magia. Lo único que poseía era su fe. «Inclinaos ante el Dios verdadero, Rey Laogaire. No os traigo muerte, sino vida. No os traigo esclavitud, sino liberación. Abrid vuestros corazones, y vuestro reino será bendecido». El monarca permaneció en silencio, su orgullo impidiéndole aceptar aquellas palabras. Pero aunque no se convirtió aquel día, tampoco ordenó la muerte de Patricio. En su corazón, supo que aquel hombre no era un simple predicador. Era alguien que había llegado con un propósito que ni los druidas ni los reyes podían detener. Desde aquel momento, el fuego de Slane quedó marcado en la historia de Irlanda. El mensaje de Cristo había sido proclamado y la conversión de la isla ya no era cuestión de si sucedería, sino de cuándo. Con el tiempo, muchos druidas se convirtieron, algunos de ellos dejando atrás sus antiguos credos para seguir a Cristo. La cruz comenzó a levantarse en los lugares donde antes se alzaban los círculos de piedra, y la fe cristiana empezó a echar raíces. Pero la misión de Patricio aún estaba lejos de terminar. Había ganado una batalla, pero la guerra por las almas de Irlanda apenas comenzaba. El fuego de Slane había ardido en la memoria de todos. La noticia del hombre que desafió a los druidas y sobrevivió corrió de boca en boca, y pronto toda Irlanda hablaba del extranjero que predicaba un solo Dios y que no temía a los antiguos poderes de la isla. Desde aquel día, Patricio no dejó de predicar. Cruzó ríos y montañas, recorrió aldeas y fortalezas, enfrentó la hostilidad de guerreros, sacerdotes y reyes. Donde antes los druidas dominaban con sus ritos paganos, ahora su voz resonaba con la fuerza de la verdad. No traía armas, ni ejércitos, ni amenazas. Solo traía la cruz. Y sin embargo, su mensaje derribaba muros más gruesos que los de piedra.
pero aún enfrentaba resistencia. La conversión de Irlanda no sería inmediata. A pesar del impacto del fuego de Slane y del temor que inspiraba su valentía, muchos reyes y sacerdotes druidas se aferraban a sus antiguas creencias. No querían renunciar al poder que habían ejercido sobre su pueblo durante siglos. Fue en uno de sus viajes cuando llegó al castillo de Aengus, el rey de Munster. El monarca, tras haber escuchado sobre el hombre de la cruz, lo recibió con cautela. Sus sacerdotes lo miraban con desprecio, pero Patricio no les temía. Con paso sereno se acercó al rey y le habló del único Dios, del sacrificio de Cristo y de la salvación eterna. Aengus escuchó con interés, pero en su rostro aún había dudas. ¿Cómo podía ser verdadero un Dios que no exigía sacrificios ni templos de piedra? Entonces, Patricio se agachó y recogió un simple trébol del suelo. Lo sostuvo entre sus dedos y lo levantó para que el rey lo viera. «Mira esta pequeña planta, rey Aengus, una sola hoja dividida en 3 partes, y sin embargo, sigue siendo un solo trébol. Así es Dios, 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo». El rey contempló el trébol en silencio. Algo en aquellas palabras resonó en su corazón. En un acto que asombró a todos, se arrodilló y pidió ser bautizado. Aquel momento fue un punto de quiebre. Si un rey se bautizaba, su pueblo lo seguiría. La conversión de Irlanda había comenzado. Con el tiempo, más reyes siguieron el ejemplo de Aengus. Las aldeas comenzaron a recibir a los misioneros de Patricio y las piedras de los antiguos templos fueron reemplazadas por cruces. La fe cristiana echó raíces en una tierra que hasta entonces había adorado a los dioses de la naturaleza. Patricio sabía que la fe debía consolidarse. No bastaba con convertir reyes, había que edificar la iglesia. Por ello, fundó monasterios donde se formaron monjes y sacerdotes, estableció obispados y organizó la estructura de la cristiandad en Irlanda. Sus discípulos llevaron la fe a cada rincón de la isla, asegurándose de que el mensaje de Cristo permaneciera incluso después de su muerte. Los druidas, viendo su poder desmoronarse, intentaron resistirse. Hubo complots para asesinarlo, hubo intentos de desacreditarlo, pero nada pudo detenerlo. Las señales, los milagros y la inquebrantable determinación de Patricio hicieron que su palabra fuera más fuerte que cualquier conspiración. Finalmente, después de años de incansable labor, Irlanda ya no era la misma. La isla que lo había esclavizado ahora era su hogar. La tierra de los druidas se había convertido en la isla de los santos. Patricio no solo había bautizado a un pueblo, había cambiado su destino. Los años pasaron, y la isla que antes había sido un reino de druidas y sacrificios paganos ahora era un territorio de iglesias, cruces y monasterios. La misión de San Patricio no había sido solo convertir un pueblo, sino sembrar la semilla de una fe que trascendería generaciones. Patricio continuó su labor incansablemente, recorriendo Irlanda hasta los últimos días de su vida. Construyó escuelas, ordenó sacerdotes y obispos, y aseguró que la fe cristiana en Irlanda no dependiera solo de su presencia, sino que creciera por sí misma. Sin embargo, sabía que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Los años de viajes y sacrificios habían debilitado su cuerpo, pero su espíritu seguía firme. Se retiró a la ciudad de Downpatrick, donde pasó sus últimos días en oración y meditación, rodeado por los discípulos que había formado. El día de su muerte, los monjes que lo rodeaban vieron en su rostro una paz indescriptible. Sabía que su misión estaba cumplida. Irlanda, aquella tierra que lo había esclavizado en su juventud, ahora era cristiana. El hombre que llegó encadenado se marchaba como un santo. No hubo tristeza en su partida, sino gratitud. Los irlandeses no lloraron su muerte, porque sabían que su legado era inmortal. Sus enseñanzas perdurarían en cada iglesia,
en cada monasterio, en cada cruz celta erigida en su honor. Con el tiempo, Irlanda se convirtió en un bastión de la fe cristiana, enviando misioneros a Europa cuando el continente cayó en la oscuridad. Los monjes irlandeses preservaron la sabiduría de la Iglesia y mantuvieron viva la llama del conocimiento. Los siglos pasaron, pero su legado nunca se apagó. San Patricio no solo dejó una fe, dejó una nación construida sobre la roca de Cristo. Su nombre fue grabado en la historia, su vida se convirtió en ejemplo y su misión en una promesa cumplida. Hoy, San Patricio es recordado no solo como el apóstol de Irlanda, sino como un faro de fe, humildad y devoción. Cada 17 de marzo, el mundo celebra su nombre, pero su verdadero legado no está en desfiles ni festividades, sino en la luz que llevó a una tierra que vivía en las sombras. Porque San Patricio no fue solo un hombre, fue un mensajero, un liberador, un santo cuya voz sigue resonando en los corazones de quienes buscan la verdad. Los siglos han pasado y la Irlanda de los druidas, de los reyes paganos y de los antiguos sacrificios ha quedado en el olvido. Pero el nombre de San Patricio sigue vivo, tan inmortal como la fe que plantó en aquella tierra. La isla que una vez lo esclavizó se convirtió en su hogar y en su legado. No fue la espada la que conquistó Irlanda, sino la cruz. No fue el poder del imperio, sino la humildad de un hombre que regresó para liberar a quienes antes lo habían encadenado. Hoy, cada 17 de marzo, su nombre resuena en el mundo, pero más allá de las festividades y los desfiles, su verdadera huella está en cada alma que encuentra en su historia un ejemplo de perseverancia, fe y amor inquebrantable por Dios. Porque Patricio no fue un conquistador, fue un servidor, un pastor de almas que llevó la luz a una tierra sumida en la oscuridad. Su fuego no se apagó en la colina de Slane, ni en las iglesias que fundó, ni en las vidas que transformó. Su legado sigue encendido en cada corazón que, como él, escucha el llamado de Dios y se atreve a seguirlo. Hoy, Irlanda sigue siendo la isla de los santos, la tierra donde un esclavo se convirtió en obispo, donde la fe arraigó más profundamente que cualquier tradición ancestral, y en cada oración que se eleva en su nombre, su espíritu sigue presente, guiando a quienes buscan la verdad. San Patricio, apóstol de Irlanda y fiel siervo de Cristo, ruega por nosotros.